Bien, vamos a dar inicio a la meditación de la palabra del Señor, que está basada en esta mañana en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. Dice allí la palabra de nuestro buen Dios de la siguiente manera. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían: es Elías. Otros, en fin, afirmaban: es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En sus cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Amén. Esta es la porción que nos corresponde al día de hoy en el Evangelio de nuestro Señor. Y es una porción que nos llama hoy a la reflexión y a prestar atención a un tema interesante que se desarrolla en medio de esta lectura de hoy. Alguien decía en el pasado que nosotros somos lo que es el resultado o las consecuencias de nuestras decisiones. Todas las decisiones que usted y yo hemos tomado en el pasado y tomamos en el presente y tomaremos en el futuro, van configurando la situación de vida que cada uno de nosotros va experimentando. De modo que si hemos hecho buenas decisiones, nuestra situación de vida debe ser bastante buena o aceptable. Si hemos tomado malas decisiones, hemos de pasar por momentos difíciles, muchos dolores innecesarios y circunstancias difíciles. Una de las cosas importantes del Evangelio y de creer en Jesucristo es que el Señor no solamente quiere la salvación de nuestras almas, Él quiere también la salvación de nuestras vidas de circunstancias terrenas innecesarias. Es decir, la salvación de las almas es lo más importante. Ya eso lo tenemos por la misericordia del Señor. Pero el Señor quiere que también entendamos que esta salvación que hemos recibido debe ayudarnos para que nuestras decisiones nos ayuden a salvarnos nuevamente de circunstancias
que no debiéramos vivir o experimentar en la vida. Así que mucho de ello va a depender de nuestras propias decisiones. Indudablemente tenemos en cuenta esa soberanía de Dios, que en varios pasajes de Proverbios nos dice algo así como que del hombre son de las decisiones, pero de Dios el que se concreten o no en nuestras vidas, ¿no? Es decir, hay una soberanía de Dios sobre nuestras vidas, de modo que hay decisiones que nosotros tomamos y que no pueden alterar y no van a ser permitidas si logran o quieren alterar el plan de Dios con nuestras vidas. Pero hay otro campo de decisiones donde Dios deja que nosotros usemos nuestra libertad para glorificarle, para servirle, para agradarle. Es decir, aunque creemos en la predestinación y creemos que la salvación es algo que está garantizado por la obra del Señor estrictamente, también debemos creer que hay un espacio de libertad donde Dios permite que tú y yo le sirvamos de corazón, en obediencia, voluntariamente. Y en ese espacio caben estas decisiones que a veces pueden entonces afectar nuestra vida futura, pueden afectar nuestro bienestar en esta tierra. Y cuando pensamos en que Dios quiere salvarnos y quiere prosperarnos, no estamos hablando necesariamente de una prosperidad material. Estamos hablando de una prosperidad espiritual, de un bienestar espiritual, de una circunstancia en la que usted y yo podemos estar relajados, podemos estar contentos y otra vez sin sufrimientos innecesarios. Y allí nos ayuda un poco la lectura del Evangelio de hoy a considerar la vida de un hombre como fue la de Herodes Antipas. Herodes Antipas es un personaje interesante, un personaje del cual tenemos algunas cosas que aprender, y su vida es un ejemplo de lo conveniente que es el reino de Dios en nuestras vidas. Es decir, él es el ejemplo negativo, y queremos ver desde el ejemplo negativo cómo debiera ser o haber resultado lo positivo si Herodes hubiese tomado otro tipo de decisiones. El gobierno de la vida de los seres humanos se debate entre Satanás, el mundo, los círculos íntimos que tenemos, nuestras amistades, nuestras familias, mi yo y Dios. Es decir, cada uno de nosotros está rodeado por todos estos factores. Repito cuáles son: Satanás, el mundo, nuestros círculos íntimos, familia o amistades, nuestro propio yo y Dios. Y nosotros tomamos la decisión a veces de quién de ellos ha de gobernar o ha de influir en nuestras vidas y por lo tanto en nuestras decisiones. Cada día tú y yo estamos tomando este tipo de decisiones. Hoy debo decidir hacer algunas cosas bajo la influencia de qué o de quién la voy a tomar. Y esto es parte de lo que el creyente debe analizar muchas veces en su vida para procurar que sea la influencia de Dios, su palabra y todo lo que tiene que ver con él, lo que nos ayude a nuestra toma de decisiones. Que no sea nuestra familia, que no sean nuestras amistades, que no sea nuestro corazón, que no sea el mundo y mucho menos Satanás, ¿no? Es evidente esa realidad. Ahora, Dios reclama entonces ese señorío sobre nuestras vidas. Él quiere gobernar nuestras vidas. Él quiere gobernar todo lo que nosotros hacemos. De forma tal que está aquella expresión de Pablo cuando nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor y lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Esto es parte de lo que tiene que influenciar nuestras decisiones, nuestras elecciones cada día de nuestras vidas. De forma tal que si nosotros rechazamos la opción de Dios en nuestras vidas, nos estamos exponiendo entonces a todo lo demás. Y todo lo demás puede a veces traernos dolores, sufrimientos, momentos de vida innecesarios. Consecuencias, porque toda decisión tiene sus consecuencias. Y esas consecuencias son las que conforman lo que tú y yo vivimos o viviremos en el futuro. Ahora bien,
¿Por qué fracasó Herodes en su vida? Es lo que hoy queremos mirar en esta porción de las Escrituras. Y lo primero que Herodes hizo para fracasar en su vida fue justamente desaprovechar las oportunidades divinas. Herodes desaprovechó las oportunidades divinas. Los versículos 14 al 20 nos describen un poco la circunstancia en la que Herodes está viviendo. Herodes se entera acerca de la persona de Jesús, lo que está ocurriendo. Acuérdense que Jesús y Juan son primos, son prácticamente contemporáneos en edad, diferencia de 6 meses. Y estos dos hombres, tanto Juan como Jesús, son entonces la herramienta del Señor para manifestar la era mesiánica, manifestar la salvación de Dios. Y Juan es el último profeta, el más grande de los profetas, es comparado con Elías, tanto por el Señor como por el Antiguo Testamento. Jesús indudablemente esperó que Juan menguara para entonces él poder tomar el protagonismo de aquel momento, por lo que Juan mismo decía, ¿no? Era necesario que él menguase para que el Señor entonces pudiera ser visto. Y ante toda esta realidad, Herodes es impactado. Acaba de tener esta experiencia con Juan el Bautista, ha muerto Juan el Bautista por su responsabilidad, pero ahora está alguien que es más poderoso y es Jesús, que está haciendo portentos, señales grandiosas. Y esto llama la atención de muchas personas, tanto que hay la especulación de quién era este Jesús. Elías, otro profeta, y algunos, como el mismo Herodes, concluían que de repente era Elías reencarnado, resucitado, cualquier tipo de pensamiento que existiera en la época. Ahora bien, ¿quién era este hombre? ¿Y qué tenemos que decir en cuanto a Herodes? Bueno, lo primero, vemos que se nos dice allí en el versículo 18 que Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Y llama la atención de que, bueno, si Herodes era un pagano, entre comillas, ¿por qué Juan le hace un reclamo en base a la ley? Y parece que no era tanto así, pero pensemos primero en por qué la ley. Y es, repito, las oportunidades que desaprovechó Herodes. Y la primera oportunidad que desaprovecha Herodes es exactamente la bendición de la ley. La ley que el Señor nos ha dado y que evidencia nuestras deficiencias, pero a la vez quiere ayudarnos para nuestro bien. Ese es parte del propósito de la ley del Señor. Decir cuáles son nuestros defectos, señalar justamente la naturaleza pecaminosa en ti y en mí, hacernos sentir entonces la carga, el peso de esa naturaleza, pero a la vez darnos esperanza en cuanto a lo que puede pasar en el futuro. Hay dos pasajes interesantes en respecto a esto. El primero, Romanos capítulo 7, los versículos 7 al 8 y luego 12 al 13. En la porción del 7 al 8 dice Pablo: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho: no codiciéis. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Es decir, la ley que el Señor nos ha dado a través de Moisés, a través de las Escrituras, todas sus enseñanzas y mandamientos principalmente, intentan mostrar cuál es nuestro gran problema como seres humanos. Eso es parte del propósito del Evangelio. El Evangelio es parte de la solución de Dios a la gran crisis que vivimos los humanos a causa del pecado. No hay otra forma de solucionar esa dificultad. El Evangelio es lo único, Jesucristo es lo único. Y parte de lo que Pablo nos está diciendo es que si no fuera por la ley, usted y yo no nos daríamos cuenta de nuestra quiebra espiritual. Porque eso es lo que la ley nos está diciendo. Mira, debes hacer esto, esto y esto y esto, y no debes hacer esto y esto y esto y esto. Y cuando uno mira aquello, uno se da cuenta de que estamos fallando en todo.
que tenemos todos los mandamientos del Señor allí revelados en las Escrituras, y cuando usted se compara con el mandamiento que sea, usted va a encontrar que nuestras vidas están en déficit, están en fracaso. No logramos cumplir a perfección los mandamientos del Señor. No llegamos quizás ni a la mitad de lo que los mandamientos esperan de nosotros. De forma tal que la ley pretende que nosotros miremos el gran problema en que como seres humanos nos encontramos. Y que aún siendo salvos, no debemos descuidarnos en cuanto a esta realidad. Porque nos la sigue recordando. Sí, has sido perdonado, has sido rescatado, tienes vida eterna, pero sigues siendo un pecador. Y por lo tanto tienes una naturaleza que tiene el poder de dañar tu vida, dañar tu camino, y no te envía al infierno porque el Señor te ha salvado. Porque si fuera por nuestra naturaleza, olvídese, usted y yo nos iríamos al infierno. Pero porque hemos sido salvados, es que entonces nuestra naturaleza no tiene el poder de enviarnos a nosotros al infierno. Porque aún siendo salvos, somos rebeldes, somos pecadores y tenemos esta influencia de la naturaleza pecaminosa en nosotros. De modo que Pablo está reflexionando de la utilidad de la ley, del propósito de la ley. Luego sigue diciendo en los versículos 12 al 13 de este capítulo 7 de Romanos: concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Sigue diciendo: pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. A mucha gente hoy día no les gusta hablar del tema del pecado, porque no quieren sentir culpa, no se quieren sentir pecadores, y les parece que el tema del pecado es como que muy feo. Y hay a veces la tentación en los predicadores y pastores de no hablar del tema para que los hermanos se sientan bonitos. Pero justamente de eso es que se trata el cristianismo. De mantener siempre allí al frente cuál es nuestra gran dificultad, nuestro gran problema como seres humanos. Aquello que el mundo necesita para estar en paz con Dios y aquello que nosotros debemos cuidarnos para estar en santidad. Es algo tremendo lo que es el pecado. Y tiene un poder de arruinar la fuerza o la vida, de una persona, no importa quién sea. No importa ni siquiera su cercanía con Dios. Ahí tenemos a hombres en el Antiguo Testamento como David. Dice la Biblia que David era según el corazón de Dios. Pero David asesinó. Cometió asesinato intelectual. Cometió adulterio. Vivió prácticamente muchas veces en idolatría. Permitió que la idolatría creciese en la nación y luego su hijo Salomón multiplicó aquello. Pero este hombre era según el corazón de Dios y su hijo fue el que tuvo la bendición de construir la casa del Señor, el templo del Señor entre nosotros. Pero sin embargo, ¿cuántas malas decisiones tomaron? ¿Y cuántas consecuencias trajeron? Porque parte de lo que causó la división del reino fueron sus decisiones. Por eso es que es tan importante considerar nuestras decisiones y considerar en este caso a Herodes Antipas como este hombre que nos muestra algo interesante sobre este tema. Ahora, en el sentido positivo, el Salmo 1, los versículos 1 al 3, y todo el Salmo sería hermoso, pero nada más los versículos 1 al 3 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan.
Todo cuanto hace, prospera. Todo cuanto hace le sale bien. Y este es el lado positivo de tener en cuenta a Dios en nuestros caminos para nuestras decisiones. Todo lo que decidimos es maravilloso, sale para nuestro bien. Y es una oportunidad que Dios nos está dando. Su palabra, sus enseñanzas, sus mandamientos, la ley del Señor. Más que una obligación, más que la misma esencia de la palabra mandamiento, es una oportunidad que Dios nos da para que nuestras vidas tomen las mejores decisiones y nuestras experiencias en este mundo sean las mejores, o por lo menos con los menos sufrimientos innecesarios que debamos experimentar. La vida humana no es fácil. Y a causa del pecado, la vida humana consiste en pasar por situaciones difíciles. Bueno, si ya la vida es difícil, ¿para qué le vamos a agregar más? Si ya esta vida es salada, ¿para qué le vamos a poner más sal? ¿Para qué la vamos a dañar más? Bueno, la ley del Señor nos permite justamente evitar un poco de eso. Nos permite una serie de consejos que a veces van en contra de nuestra naturaleza. Porque mucho de lo que el salmista nos está diciendo es a veces lo contrario que muchos cristianos hacen. Y uno dice, bueno, entonces, ¿cómo quieres que funcione la salvación de Dios en ti si lo que ahora viene como añadidura no lo quieres hacer, no lo quieres vivir? Herodes, este hombre fue entonces alguien que tuvo esta oportunidad. Y Juan se la recordaba, mira, la ley del Señor dice que no debes tener por mujer a la esposa de tu hermano. Y sí, sin embargo, vemos que Herodes menospreció el mandamiento, la ley del Señor. Pero también, a pesar de que apreciaba al hombre de Dios, también lo menospreció. Esa fue la otra oportunidad que tuvo Herodes. Tuvo un mensajero de Dios al que lo oía, pero no le creía. Dice aquí que Herodes oía a Juan en el versículo 20, y ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Herodes sabía que Juan era una persona especial. Herodes sabía que en alguna medida Juan venía de parte de Dios. Y él escuchaba con mucho gusto lo que Juan decía, porque sabía que en sus palabras había verdades. Sin embargo, esas verdades no coincidían con el corazón de Herodes. Herodes quería que Juan le dijese que Dios celebraba todo lo que él hiciese, pero resulta que Juan le decía todo lo contrario. Y Herodes reconocía, entendía, sí, es cierto, no estoy haciendo lo que es bueno delante de Dios. Y me desconcierta porque no me está apoyando en mi pecado. Es la tendencia del corazón moderno, ¿no? El corazón moderno muchas veces quiere encontrar en la palabra de Dios o en los consejos de la iglesia aquello que apoye su conducta, aquello que apoye lo que deseamos hacer humanamente. Pero cuando vamos a la iglesia y le preguntamos al pastor o le preguntamos al diácono o leemos las escrituras, nos encontramos que nos dice lo contrario y nos desconcertamos. Por eso es que muchos a veces evitan buscar consejo o en la palabra o en la iglesia, porque saben cuál es la respuesta. Saben cuál es la respuesta. Ay, pastor, me enamoré de una muchacha, pero no es cristiana. O de un muchacho, pero no es cristiano. Sin embargo, yo sé que orando y esforzándonos, algún día va a llegar a los pies del Señor. Y la cosa no es que te cases y después espera que se convierta. La cosa es que primero se convierta y después te cases. Que eso sería lo ideal. Pero si te vas a casar ya con alguien que no cree en el Señor, tu decisión va a tener consecuencias. Estás desobedeciendo la palabra. No estás buscando lo que sea de tu bendición. Y todo lo que vas a escuchar de la iglesia y de la palabra de Dios va a desaprobar tu acción. Por lo tanto, la persona decide, mejor no le pregunto a la iglesia. Mejor no le pregunto al pastor. Mucho menos leo la Biblia.
¿Por qué? Porque me van a desconcertar. Así era Herodes. Allí tenía a Juan, un hombre al que reconocía, como dice allí, justo y santo. Lo tenía en aprecio, lo tenía en gran estima. Le encantaba escucharlo, a pesar de que salía desconcertado. A él le encantaba. Y este hombre no estaba aprovechando esta otra oportunidad que Dios le estaba dando. No era solamente que escuchara o que supiera la ley, era que había un representante allí enfrente de él que se la recordaba, se la explicaba y se la podía exponer de una manera mucho mejor de lo que simplemente era pensar o recordar. Estas oportunidades fueron menospreciadas. Ya hay una tercera cosa en Herodes. Cuando pensamos en Herodes, Herodes viene de una familia que tuvo la oportunidad de insertarse en lo que llamaríamos el poder de la época. Unos 120 años antes comienza la historia de esta familia herodiana. Y por allá en los años 120 más o menos antes de Cristo, comienza entonces a levantarse una familia procedente de Idumea. Idumea es un territorio que está al sur de Judá, bien en la parte interior de lo que sería cerca del territorio de Moab, pero hacia el lado de Judá propiamente. Y de ese lugar había un pequeño pueblo llamado Idumea, de donde los que estaban allí no sabemos exactamente su procedencia. Algunos piensan que eran algo así descendientes de los moabitas o de descendencias de Esaú, y por allí había algo que los asociaba a ellos indirectamente con los judíos, ¿no? Con la descendencia de Abraham. Y por lo tanto, estaban allí entre que querían y no querían, y más era lo que no querían, hasta que en un momento un conocido como Juan Hircano cuenta la historia, cuenta el libro de Macabeos y cuenta en este caso Josefo, el gran historiador judío, como les he colocado allí en el leccionario de hoy, debajo de la lectura de Efesios. Dice que Juan Hircano se apoderó de las poblaciones de Idumea, Adora y Marisa y sometió a todos los idumeos, a los cuales les permitió que se quedaran en su país, con tal que se circuncidaran y observaran las leyes de los judíos. Por amor a su país, se circuncidaron y adoptaron las leyes de los judíos. Desde esta época son verdaderos judíos. Y por esta razón es que Juan el Bautista le cita la ley a Herodes. Porque para los judíos, los idumeos, es decir, especialmente la familia herodiana, aunque no eran judíos de mucha cepa, eran judíos nacionalizados. Se habían circuncidado y habían aceptado las leyes del pueblo de Israel. De modo que eran judíos, como dice Josefo. Josefo escribe alrededor del año 100 después de Cristo. Estamos hablando de 2 siglos en que los idumeos, a través de la familia herodiana, se hacen populares. Cuando nació Jesús, el Herodes que gobernaba era el papá de este Herodes Antipas, era Herodes el Grande. Y luego el Herodes, que vamos a ver en casi todo el Nuevo Testamento, es exactamente Herodes Antipas, el que comete entonces el asesinato contra Juan y el que también presencia la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Este Herodes Antipas, teniendo entonces esa otra tercera oportunidad, que no siendo claramente un pueblo en pacto con Dios, es establecido por herencia en relación con Dios por medio de la circuncisión y de la adopción de las leyes judías. Tiene esta oportunidad, vamos a llamarla racial. Es parte del judaísmo, es parte de los judíos, del pueblo de Israel. Y por lo tanto tiene la oportunidad de aceptar, de conocer la revelación del Señor, de conocer la voluntad de Dios, la ley del Señor, pero sin embargo decide rechazarla. Esa persona que continuamente rechaza la palabra de Dios
no puede cosechar otra cosa que sufrimientos, dificultades y, en el caso del no creyente, la no salvación. Esto es parte entonces de lo que lleva a Herodes Antipas a fracasar en su vida. No aprovechó las oportunidades divinas. Lo segundo que Herodes Antipas hace es abrazar su cultura sin discernimiento. Abrazar su cultura sin discernimiento. En el relato del Evangelio, entonces, tienen los versículos 21 al 27 para darnos un poco más de detalles sobre cómo ocurrió la muerte de Juan a causa de justamente las malas decisiones de Herodes y sus decisiones influenciadas por la cultura. Dice del versículo 21, entonces, por fin se presentó la oportunidad, en este caso para Herodías, ¿no? En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó. Y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Cualquier cosa. Dice que entonces ella salió a donde su madre y preguntó, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero por causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Abrazar la cultura. Mire, Herodes sí era un rey, pero gobernaba no conforme a la palabra de Dios, no conforme a la ley del Señor, sino conforme a lo que era la cultura romana del gobierno. Y en este caso, una de las cosas que se manifiestan es entonces ese estilo caprichoso de los gobernantes. Ese estilo donde hago lo que me da la gana porque me conviene, porque esto funciona para mi beneficio. Pero no porque quiere agradar a Dios, no porque tiene temor a Dios, y mucho menos porque tiene interés en la gente. Y esto es parte de lo que a veces la cultura del gobierno siembra en las personas que son parte de los gobiernos. Uno los ve con sus discursos bonitos, sus palabras bonitas, pero ¿qué es lo que hay en su corazón? Y eso que solamente conoce al Señor muchas veces revela lo que es inevitable recibir como influencia cuando estás en determinado ambiente. Porque cuando estamos hablando de la cultura, estamos hablando de lo que usualmente se espera que haga alguien que está en determinado ambiente. Se espera que si usted va a la playa, usted vaya por favor en un traje de baño. No se le espera en smoking. No se le espera con saco y corbata, ¿verdad? Eso no sería lo que el ambiente impone. Así que usted va en su traje de baño. Ya está bien, vaya con su traje de baño. Ahora el problema es con qué traje de baño voy a ir a la playa. Y entonces uno empieza a pensar, bueno, con el único que he tenido toda mi vida. O no, me tengo que comprar uno a la moda. Ahí empieza la cultura. A la moda. ¿Y cómo es a la moda? Bueno, ya depende, ¿no? Mientras menos tela, más caro. Mientras más tela, más barato. Es la ironía de los trajes de baño modernos, ¿no? Las mujeres van a comprar ropa y si tiene menos tela, hay que pagar más. No entiendo cómo es esa matemática, pero si tiene mucha tela, sale barato. Y es la moda. Así que las muchachas, las personas comienzan a elegir por la moda para comprar con qué ir a la playa. ¿Por qué? Porque hay un ambiente que te presiona. Que aunque tú lo quieres ignorar, si lo ignoras, se burlan de ti. Si lo ignoras, te señalan. Si lo ignoras, no va a faltar quien te haga bullying por el traje de baño que estás llevando. Ay, mira, ese es el traje de baño que usaba mi abuelita en los 20 y cosas por el estilo.
De modo tal que nosotros, para no ser rechazados, para sentirnos aceptados, nos hacemos partícipes de la cultura. No importa que eso sea en contra de la palabra de Dios. Queremos agradar nuestro corazón, queremos dejarnos influenciar por lo que otros piensan, y ahí es donde empieza el gran problema de abrazar la cultura sin discernir. No debemos ser enemigos absolutos de la cultura, pero no todo lo que la cultura dice debemos aceptar, porque cada cosa tiene su precio. Y en el ámbito del gobierno hay una cultura. A veces una cultura de corrupción, a veces una cultura de poder, a veces una cultura de influencia. Hay de todo. Y sabe una cosa, para un cristiano que quiere agradar a Dios, vivir en esa cultura es un reto. Hay un presidente de Estados Unidos que ha sido muy menospreciado, se burlan mucho de él, se meten mucho con él, pero todavía está vivo. Y por ahí publiqué en mi Face un artículo que encontré hoy, porque ese expresidente que hoy tiene 93 años, ha estado casado y celebró esta semana su aniversario de bodas número 75. ¿Sabe quién es, verdad? Jimmy Carter. El expresidente que se complacía hasta hace poco, porque ya el hombre ya 93 años son 93 años, se complacía en decir que hasta el día de hace quizás 5 años atrás todavía era maestro de escuela dominical. Un expresidente que ha tenido más temor a Dios que cualquiera de los que ha estado en el poder. Pero sin embargo, cuántas burlas, cuántos señalamientos, cuántos desprecios. ¿Por qué? Porque a pesar de que tuvo que tener influencia del ambiente del poder, sin embargo, se mantuvo fiel al Señor. Fue un Salomón, un David. ¿Okay? No podía ser perfecto porque es pecador, pero sobrevivió agradando al Señor. Y hasta hoy día, 75 años de matrimonio, imagínense que se lo encuentran los amigos, y tú todavía estás con esa mujer. Ya se ganó el cielo por matrimonio, 75 años. Él y la mujer. Pero obedeciendo al Señor, no se ha desprendido de su iglesia, siguió sirviendo al Señor, ha conservado su matrimonio y sigue siendo una vida ejemplar. Pero hay un precio en rechazar la cultura. Ahora, en el caso de Herodes tenemos a un hombre que en parte también, parte de lo que hace en medio de su cultura es exactamente celebrar su cumpleaños. Y alguien diría, ¿y hay algo malo de celebrar cumpleaños? Bueno, los testigos de Jehová dicen que sí. Que a raíz de este cumpleaños los testigos de Jehová decidieron no celebrar cumpleaños. Y ese es su fundamento teológico hasta el día de hoy para no celebrar cumpleaños. Pero esto del cumpleaños es también una práctica que es importante considerar y pudiéramos considerar muchas otras prácticas, no solamente el cumpleaños. Creo que la única celebración que la Biblia nos da un poquito así como con ejemplos y como algo aceptable es el matrimonio. Las bodas del Cordero, la forma en que se representa a Jesús en la iglesia, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo allá en las bodas de Canaán. Es decir, las bodas parece que es el único elemento y está asociado indudablemente con la teología de Dios para el ser humano. Dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá y por lo tanto a todo esto acarrea a que el matrimonio, la celebración de bodas sea quizás el aspecto más celebrado de lo que nosotros podemos identificar en la cultura. Pero cuando identificamos algunas otras cosas, como por ejemplo este aspecto de los cumpleaños, ok, la gran pregunta, primero, ¿enseña la Biblia que celebremos cumpleaños? No. Entonces, por lo tanto, celebrar cumpleaños es un asunto más cultural que bíblico. Y en eso tenemos que estar de acuerdo. Ahora, el problema es cómo la cultura nos enseña a celebrar el cumpleaños. Porque una cosa es que usted lo celebre, pero otra cosa son las añadiduras.
Y no son muy novedosas las añadiduras, porque si consideramos la fiesta de cumpleaños de Herodes, podemos ver cosas interesantes. Primero, una de las cosas que trae o implica un cumpleaños en la época de Herodes era el banquete. Había que tener una buena comelona. Había que preparar algo bien sabroso para el otro elemento, los invitados. ¿Okay? Había que invitar gente, mucha gente, porque imagínense la gente que dice aquí que se invitó, prácticamente que invitaba a la ciudad de Galilea completa, ¿no? Dice los altos oficiales, los comandantes militares y los notables de Galilea. Es decir, la gente del ambiente de Galilea, la gente importante, allí estaban invitados para este cumpleaños. Era un buen momento, ¿no? Ahora, el asunto es, ¿usted tiene capacidad para hacer un buen banquete y para invitar mucha gente a su cumpleaños? Es una obligación que usted tenga que hacer un banquete e invitar mucha gente a celebrar su cumpleaños. Ahí es donde vienen los detalles. Porque es como otra celebración que es muy popular a veces, especialmente entre los hispanos, ¿no? La quinceañera. Eso no tiene pies ni cabeza. Lo tenía siglos atrás, cuando a los 15 años una muchacha era presentada en sociedad porque ya estaba lista para casarse. Ya los padres estaban diciendo, llévensela. Está en venta, la regalamos. ¿Quién la quiere? ¿Okay? Eso era parte del trasfondo de los 15 años. Y en sociedad, no entre pobres. Pelagato celebrando 15 años. Eso era gente de alcurnia, gente de posición. Mira, aquí tengo como la venta de los caballos, ¿no? Que eso nada más entre gente rica, comprar caballos, ¿no? Que si son finos, tal piel, de tal lugar, de tal origen, con tal carrera, etc. Y usted ve personas que son capaces de endeudarse por 30,000, 40,000, 50,000 y hasta $100,000 para simplemente celebrar los 15 años de una niña que va a seguir estudiando porque no se va a casar. Ningún rico la va a venir a tomar, pero les va a dejar una deuda sabrosa por buen tiempo porque quisieron tener muchos invitados, un gran banquete y todo por las nubes. Y la Biblia no nos manda a celebrar 15 años, ni nos manda a hacer cosas que estén fuera de nuestras capacidades, ni nos manda a vivir agradando a los demás antes que al Señor, porque ese es el otro tema que viene detrás de todo esto. De modo que a veces los cumpleaños se presentan con tales retos. No hay dinero para celebrar el cumpleaños, pero hay que celebrar el cumpleaños. ¿A quién vamos a invitarnos? Mejor no invitamos a nadie, porque si invitamos va a venir toda la familia y no puedo decirle a unos sí y a otros no. Tengo que traerlos a todos, así que van a ser como 100 personas ya para empezar, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Uy, vamos a ver, y por ahí empieza uno a sacar y a sacar lo que no tiene. Y viene Satanás, tienes tarjeta de crédito, pídele un préstamo al banco. Y ahí viene Satanás. Y comenzamos a contravenir las enseñanzas bíblicas. Comenzamos a contravenir la lógica del Señor. Comenzamos a abrazar la cultura con todos sus detalles, sin discernir si nos conviene o no nos conviene. Comenzamos a hacer cosas que están fuera del lugar. Ahora, cuando usted hace una fiesta de cumpleaños, hay un elemento que tiene que estar, porque si no, esa fiesta está muerta. Dos cosas importantes. Uno, alcohol. Y como usted es cristiano, entonces usted dice, bueno, de aquel lado se sientan los familiares inconversos y de este los cristianos. A aquellos les servimos alcohol, a estos les servimos Pepsi-Cola. Ya comienza ahí un problema ético y moral para el creyente. Porque a estos que están perdidos y ya son alcohólicos por naturaleza, le estás regalando más alcohol. Le estás hundiendo en su pecado, le estás complaciendo en su gracia. Y no puedes estar navegando entre dos aguas. Por eso es que a veces a los cristianos nos salen mal las fiestas. Porque queremos tener a Satanás y a Dios ahí en la mesa. No se puede.
Entonces la gente dice, mire, si no hay alcohol, ¿cómo vamos a tener el ridículo de la fiesta? El ridículo en esta fiesta fue Herodes, porque cuando yo estaba así como que, pídeme lo que quieras y te lo daré, así sea la mitad del reino. Eso es lo que hace el alcohol. Permitir que las personas empiecen a decir estupideces. Permitir que las personas salgan de la cordura. Permitir que las personas sean llevadas por el momento y la circunstancia. Y después se arrepienten. Ay, no fui capaz de hacer eso. Sí, tú fuiste capaz. Por haber tomado alcohol. O por haberte alegrestado más de la cuenta, porque esa es la otra cosa, ¿no? Así como la depresión y la tristeza nos hace tomar malas decisiones, el exceso de alegría también nos hace tomar malas decisiones. Ay, hoy estoy tan contento, me aceptaron en la escuela, por fin. Vamos a hacer una fiesta en grande, no importa lo que cueste, yo llevo la cuenta. Exceso de alegría. Y por lo tanto, vamos a dar de todo porque estoy contentísimo. Después, el arrepentimiento. Ay, pero yo no estaba consciente de eso. Yo no me di cuenta. ¿Por qué no me dijeron? En esta fiesta, por supuesto, el otro elemento que a veces no puede faltar en una fiesta, porque si no, no es fiesta, es un baile. Y tenemos entonces aquí a la hija de Herodías bailando de tal manera que todos quedaron contentos. Recuerde, paganos. Ahí no había gente santa, ahí había gente pecadora, y si quedaron contentos es porque aquello habrá sido, pero quedaron muy contentos, y tan contentos que hizo que Herodes dijera entonces necedades. Añada a eso otras cosas que no se nos mencionan, la ornamentación, los trajes, la cubiertería de oro que se sacó para el momento, todas aquellas cosas que hacemos para una fiesta. Y bien, las necedades que causa a veces el alcohol, la alegría desbordada, la sensualidad presente por medio de la hija de Herodías, en donde salen esas palabras, pídeme lo que quieras, te juro que lo voy a hacer, y se compromete Herodes en cosas que no debía, pero que por la alegría, la circunstancia y abrazar la cultura y sus prácticas sin discernimiento, le hicieron entonces entrar en un terreno donde se comprometió de tal manera que su propósito era agradar a la bailarina, a los invitados, pero no a Dios. Porque es lo que sigue diciendo más adelante, ¿no? El versículo 26. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Dos elementos malos. Primero, más importante eran los invitados que considerar que Juan era un hombre santo y justo. Más importante era lo que los invitados pensaran que lo que Juan era. Y adicionalmente, dice que no quiso desairar a la muchacha. Es decir, que si no quiso, era porque también podía. Pero eligió no desairar a la niña. Decidió, y ahí es donde se muestra lo caprichoso también como rey. Porque si él era rey, podía rechazar la petición de la muchacha. Pero no quiso. Y en este sentido, vemos entonces cómo tomó decisiones, se hicieron decisiones, entre ellas esa celebración de su cumpleaños, de la manera en que se hizo, con los invitados que tuvo y con todas las cosas que aquello implica, que crearon la circunstancia para la toma de decisiones fatales, entre las cuales estuvo entonces cortar la cabeza de Juan el Bautista. Y es así que llegamos al último punto. El fracaso de Herodes Antipas se debió también al sembrar dolores innecesarios. Por sembrar dolores innecesarios. En este caso estamos haciendo referencia a que cerró las puertas que Dios le concedía a través de esa herencia judía que recibió, a través de esa ley del Señor que se le predicaba y a través de un hombre tan valioso como fue Juan el Bautista. Herodes cerró todas esas puertas
tanto para su salvación espiritual como para esa salvación terrenal que nos ayuda a tomar las mejores decisiones con temor a Dios y a tener una mejor situación de vida en este mundo. Él rechazó eso. Y ahí comienza entonces una serie de dolores innecesarios que van a venir a la vida de Juan de Herodes, entre los que el primer dolor se manifestó en la fiesta cuando dice el versículo 26, el rey se quedó angustiado. Ahí empezó una situación de vida que Herodes no tenía necesidad de experimentar. Pero por abrirse a la cultura y a todos sus detalles, lamentablemente allí comenzó una de sus primeras consecuencias. Segundo, profundizó su fracaso personal al no poseer convicciones mínimas para gobernar a su esposa e hija. Mire, por alguna razón, el Señor nos muestra el patrón bíblico de la familia, el patrón bíblico de cómo debe funcionar el hogar, para que funcione de la manera más apropiada en medio del contexto del pecado. Lo que vemos en las Escrituras es para ayudarnos a vivir en medio de un contexto donde yo soy pecador, donde mi pareja es pecadora, donde todos los seres humanos somos pecadores, y si no hay un orden que venga con sabiduría, las relaciones van a ser imposibles. Es lo que estamos experimentando en nuestra sociedad moderna. Nuestra sociedad moderna se ha rebelado contra los patrones que hemos tenido bíblicamente heredados por siglos. Nuestra cultura moderna está rechazando la familia, está rechazando el matrimonio, está rechazando a Dios, está rechazando la Biblia, está rechazando todo lo que provenga del Señor. ¿Qué opción tenemos? A Satanás, al mundo y a nuestro propio corazón. Ahora, ¿qué podemos esperar del padre de toda mentira, de un mundo gobernado por Satanás y de un corazón que está imbuido en el pecado? ¿Qué se puede esperar de todo esto? Bueno, lo que estamos viendo. Todo este desastre de los géneros, una homosexualidad galopante. Estamos viendo la caída de los matrimonios, tanto por divorcio, aumento de divorcio, como por disminución de matrimonio. Que los jóvenes no se quieren casar. Estamos viendo disminución de la familia, porque si no hay matrimonios nuevos, no hay hijos, no hay sucesión. La cultura americana está tan influida por esto que uno de los pronósticos sociológicos desde hace algunas décadas sobre Estados Unidos es que la cultura blanca, los blancos en este país cada vez van a ser menos, no porque no pudieran mantener su número, sino porque han decidido reducir el número de hijos y anular el número de hijos. Más súmeles que son ellos los que tienen el mayor privilegio para tener aborto seguro. Tenemos una cultura que está viviendo según su corazón, y su corazón dice que cada quien debe ser feliz según lo que le haga feliz. No importa lo que sea. Si tú te sientes feliz haciendo tal cosa que ofende a Dios, pero te hace feliz, sigue para adelante. Dios no existe. Y si existe, ignóralo. Esta es nuestra cultura. Hemos rechazado los patrones del Señor, hemos rechazado lo que Dios nos propone, hemos rechazado la sujeción en el hogar. Hemos traído esa igualdad en la que entonces el mundo dice, en la casa vamos por partes iguales, aunque Dios diga que el hombre es cabeza del hogar. Bueno, ¿cómo hace usted cuando la mayoría de los cristianos están convencidos de eso? Porque es más lo que escuchan de la cultura que lo que leen de la palabra. No significa lo otro, resaltar lo negativo, que indudablemente siempre hay lo negativo a causa del pecado, pero es que los nuevos patrones también nos van a traer cosas negativas y peor, porque el camino del Señor, repito, es para hacer que el pecado sea lo menos peligroso para nuestras almas, para nuestras vidas, para nuestra emocionalidad.
para nuestras relaciones. Pero las propuestas del mundo son todo lo contrario. Son para incrementar la soledad, el sufrimiento, el rechazo y tantas otras cosas innecesarias para el ser humano. Incrementar los dolores que muchas veces se opacan con el, vamos a decir, el placer del momento, con la aparente victoria que se está teniendo en el momento, pero sin considerar lo que viene al futuro. Porque es muy bueno ver a un joven que dice a sus 25, 30 años, no, esta vida de soltero es lo más maravilloso que me ha pasado, hago lo que quiero, entro cuando quiero, salgo cuando quiero, voy a donde quiero, nadie me controla, soy feliz, estoy viviendo el momento. Y es verdad. El asunto es que lo quiero ver cuando tenga 50 o 60 o 70. Cuando ya uno no puede andar en la misma brincadera y uno necesita compañía. Uno necesita una familia. Uno necesita no estar solo. Uno necesita mirar hacia atrás y ver que hiciste algo más importante que lo material y no lo tienes. No lo tienes. Porque lo material, no importa, puedes haber construido un imperio. Pero ¿de qué te vale ese imperio si al final de tu vida estás solo? No amas a nadie. Nadie te ama. Y los que te buscan no es exactamente porque te aprecian, sino porque tienes. Porque eres rico, porque posees bienes. En cambio, no tienes quien te visite al hospital. No tienes quien cuide de ti. No tienes quien se preocupe por ti. No tienes a quien expresar tu corazón, tus pensamientos. No tienes con quién estar acompañado. ¿Por qué? Porque en tu juventud decidiste abrazar la cultura. La cultura de una soltería para vivir la vida de manera feliz, que al momento parece, pero a la posteridad vienen las consecuencias. Y eso es lo que muchos no entienden y no quieren comprender porque es la característica fundamental del pecado. El pecado te da placer inmediato. Las virtudes de Dios te dan bendición a largo plazo. Y como el pecado es inmediato, es como entre preparar una, ¿cómo es? Lasaña. Es como preparar una lasaña con todo lo tradicional, poco a poco, elemento por elemento, a comprársela en una caja allí en la tienda y meterla en el microondas. Preferimos eso, el microondas con una lasaña a los 5 o 10 minutos, que preparar una que se puede llevar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Así es el pecado. Y así es como lamentablemente muchos son llevados al fracaso por causa del pecado. Herodes, imagínense, tremenda esposita que se gastaba. Tremenda hija que se gastaba. Y no tenía las convicciones, no tenía el fundamento para que estas mujeres fueran realmente mejores personas o buenas personas, que mejores no eran, podían ser buenas personas. Pero ¿qué les podía dar Herodes? Si no había nada en su corazón, si no estaba Dios en su corazón, si no estaba la palabra de Dios en su corazón. Al contrario, abrazaba el mundo, su cultura, consecuencia, tener que sufrir también por esta esposa y esta hija. Porque si hay algo que le debió haber dolido mucho en su corazón, fue exactamente lo que su hija hizo por influencia de su madre. Y eso es algo triste para cualquier persona, en especial para un hombre que tiene la esposa que no es exactamente la que debiera tener y una hija que no está mostrando verdadero amor hacia él. Y en último lugar, sumó a su conciencia el asesinato. No mató con sus manos a Juan, pero ordenó el asesinato de Juan. Así que como rey era un caprichoso, como judío había traicionado a su pueblo y como ser humano
había quitado la vida a otro ser humano. ¿Qué más fracasado se podía hacer que esto que Herodes experimentaba y que finalmente la corona de todo ese fracaso sería muy posiblemente el que no conocería a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Nosotros tenemos la bendición de conocer a nuestro Señor. Tenemos la salvación de nuestras almas. Pero ahora tenemos la responsabilidad de permitir que esa salvación de Cristo también nos salve de dolores innecesarios en esta vida. Tus decisiones, mis decisiones, van conformando lo que mañana viviremos. Hoy estamos viviendo lo que nuestras decisiones del pasado nos están trayendo como consecuencia. Mejorar este presente o empeorarlo va a depender de las decisiones que sigamos tomando hacia el futuro. Pero lo más importante es, no podemos decir que no hemos tenido la oportunidad porque Dios nos las está dando. Nos está dando su palabra, nos está dando su familia, la familia de Dios, la iglesia, nos está dando voces que nos hablan, nos ha hecho partícipes de un pueblo santo, de modo que no tenemos excusa. Tenemos un reto, sí. Vivimos en un mundo donde la cultura está transformando la mentalidad de la gente de una manera agresiva, como nunca antes, porque nunca antes la cultura había tenido tanto poder. Nos sentamos ante un televisor, nos sentamos ante un Facebook, nos sentamos ante todas estas cosas que la tecnología nos ha traído y todo eso está moldeando nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestros valores. Y lo peor es que ni usted ni yo nos damos cuenta cómo, pero lo va haciendo, lo va haciendo. En los años 90, cuando los cristianos veían a un homosexual, se escandalizaban. Hoy lo ven y ya, bueno, pobre hombre. Pero ya no nos escandalizamos, porque la cultura ya nos ha suavizado. Es más, nos ha amenazado. Si lo rechazas, eres un homofóbico. Si lo rechazas, eres una mala persona. Si lo rechazas, no tienes el amor de Dios. Tantas cosas que uno se queda así como que intimidado. Pero eso lo va haciendo la cultura, los medios, lo que vamos leyendo, lo que vamos viendo. Y la cultura no la podemos abrazar sin discernir a la luz de lo que conocemos del Señor. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Y usted tiene que tener la palabra del Señor para discernir, los valores del Señor para discernir. Y recordar siempre, el propósito central de nuestras vidas es agradar a Dios antes que a los hombres. Si usted elige a los hombres, va a pagar un precio. Si elige a Dios, va también a pagar un precio, porque que agrade a Dios no le gusta a la gente. Pero a quien va a tener contento es al que le da el pan, le da la salud, le da la vida y le da todo lo que posee. Los otros no le dan sino solamente sus críticas, sus opiniones, sus likes y todas esas cosas que no sirven a veces de nada. Y hermanos, que suframos menos en el futuro, descansa en nuestras decisiones también. Así que, ¿qué más podemos sino mirar esta vida de Herodes y hacer todo lo contrario que él hizo para que nuestras vidas sean vidas realmente gozosas en el Señor? Y gracias a Dios, porque está en nosotros y mora en nosotros por su Espíritu Santo, que es un plus, que es una ventaja grandísima que usted y yo tenemos. Amado Señor y Padre Celestial, gracias queremos dar, mi Dios, por tu palabra. A través de ella tú nos enseñas tantas cosas maravillosas e importantes, Señor, para poder llevar una vida que te honre, que te glorifique. Tú eres, Señor, quien nos muestras con tu presencia y tu revelación espiritual aquellas cosas que en vida humana natural nos sería imposible entender, comprender y aún vivir, Señor. Pero tú nos has traído una salvación
en la cual no solamente te has preocupado por nuestra eternidad, sino que también, mi Dios, te has preocupado por nuestro presente en este tiempo. De modo que, como dice tu palabra, Señor, has venido para darnos vida y vida en abundancia. Una vida que comienza aquí mismo, en esta tierra, a través de una comunión maravillosa contigo y a través de un auxilio que permite, Señor, que nuestras vidas sean lo mejor posible en medio de un mundo caído, Señor. Tú no nos has ofrecido ausencia de problemas o dificultades, al contrario, nos dijiste que lamentablemente en el mundo tendríamos aflicción. Pero también nos dijiste que confiáramos, porque tú habías vencido. Y porque esa victoria, Señor, que tú tienes, permite que tu buen espíritu esté en nosotros, que tu palabra esté a nuestro alcance y que tengamos, Señor, la bendición de una familia como la familia de Dios. Y en medio de todo ese ambiente, Señor, es tu deseo y tu voluntad que nosotros nos percatemos de nuestra realidad pecaminosa para que nos esforcemos en vivir de una forma en la que disminuyamos y eliminemos de ser posible todo sufrimiento innecesario para nuestras vidas personales, Señor. La vida de por sí, a causa del pecado, tiene sus dolores. Pero cuán triste es cuando nosotros, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por desaprovechar, Señor, las oportunidades, por abrazar lo que no debemos abrazar, traemos e incrementamos a nuestras vidas sufrimientos innecesarios. Ayúdanos a no ser como Herodes, que no menospreció todas estas cosas maravillosas que tú pusiste delante de él. Y su vida terminó en un total fracaso. Ayúdanos a nosotros, porque ya tenemos la victoria que en Cristo nos has dado por medio de su resurrección para la vida eterna. Pero ayúdanos también para que cuando estemos ante tu presencia, por haberte agradado, Señor, podamos también escuchar esa expresión de buen siervo que hace lo que su Padre Celestial ha pedido. Mi Dios, nos encomendamos a ti, suplicamos de tus misericordias, de tu Espíritu Santo, que nos da la capacidad de hacer lo que para nosotros es imposible, pero también, Señor, por tu presencia para que gobierne todo nuestro existir, a fin, Señor, de que tengamos una vida gozosa delante de ti, agradable delante de ti y bendecida, Señor, de la manera en que tú quieras hacerlo. A ti pues nos encomendamos y rogamos para que tu palabra, Señor, nos ayude en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.